Hoy vamos a hablar de un tema muy actual en la sociedad de hoy. Un tema muy difícil, complejo, y que es el tema de las adicciones. Todos, yo creo que en mayor o menor medida, conocemos a alguien que es víctima de estas adicciones. Tal vez el contacto sea muy cercano y, bueno, no solo que uno conozca, sino tal vez uno, ahora vamos a ver que hay una gran diversidad de adicciones, bueno, uno puede ser que esté cargando con alguna de ellas también. Cuando hablamos de adicciones, a ver, ¿a qué nos referimos? Sabemos que hay algunas que son las más conocidas, ¿no? Las drogas, el alcohol, el cigarrillo, todos conocemos casos, están en todos los medios de comunicación, están en la sociedad, están lamentablemente en nuestros jóvenes. Pero claro, estas no son las únicas adicciones que tenemos. Hay muchas más. Una muestra de ellas, la adicción al juego, la ludopatía, la televisión, las nuevas tecnologías que ya las vamos a ir abordando, adicción al sexo y a la pornografía, al consumo, al trabajo, a la comida, a la relación de pareja. También uno puede ser adicto a una pareja. Después al chocolate, etcétera, etcétera. El chocolate lo nombré, ¿no? Pero perdonamos. Bueno, a lo largo de esta charla vamos a hacer una descripción de algunas de estas adicciones. Vamos a ver cómo está nuestro país a nivel estadístico, a nivel social, en cuanto a este tema de las adicciones. Vamos a ver también qué perjuicios ocasiona sobre la persona, sobre el físico de la persona, sobre el espíritu de la persona, y también a nivel social, las implicancias que tiene en la sociedad todo el asunto de las adicciones. Y después, bueno, esto es una casa espírita, vamos a sugerir algunas recomendaciones para poder enfrentarlas y no caer en ellas. Bueno, primero vamos con unas definiciones de a qué se llama adicción. En primer lugar, bueno, la definición clásica, que es la de la Real Academia Española, que denomina adicción a la dependencia del consumo de alguna sustancia o de la práctica de una actividad, que son básicamente las que mencionábamos abajo, ¿no? También tenemos una definición que es muy curiosa, que está en Wikipedia, por eso la seleccioné, porque considera adicción, que adicción viene del latín adictus. Fíjense quién era el adictus. Era el deudor insolvente que por falta de pago era entregado como esclavo a su acreedor. El adictus era esclavo. Entonces, adicción se llama una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa y o alivio a través del uso de una sustancia u otras conductas. Amplía un poquito la definición de la Real Academia. Y hay otra más que se enfoca directamente en el tema de la salud, que es el de la Organización Mundial de la Salud, que la define como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Bueno, así estamos. A ver, características, efectos y consecuencias que tienen en general las adicciones. Desde el punto de vista médico, científico, en las adicciones se presenta un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y fatal en muchos casos. Se caracteriza por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación ante la enfermedad. Ahora vamos a profundizar un poquito más en cada uno, pero estamos entrando a nivel médico, cómo se enfrenta a esta problemática que abarca todos los estratos de una sociedad. La Organización Mundial de la Salud, bueno, que es una de las organizaciones más preocupadas en el mundo por el tema de las adicciones, define de una manera muy clara. Dice que existe una dependencia física y psicológica, o sea, hay adicción, si durante un periodo de un año se presentan al menos 3 de estas características, de estos comportamientos que tenemos acá. A ver, fuerte deseo o necesidad de consumir la sustancia.
dificultades para controlar ese consumo. El síndrome de abstinencia al interrumpir o reducir el consumo, que puede ser muy difícil para el adicto que quiere recuperarse. Después tenemos la tolerancia. La tolerancia, desaclaro un poquito, es a medida que el adicto va consumiendo, su cuerpo se empieza a habituar a ese volumen, a esas dosis de droga. Entonces, como se acostumbra, necesita para producir el mismo efecto consumir más droga, incrementar las dosis. Esto obviamente puede llevar a la sobredosis y a catástrofes físicas. También otro de los comportamientos es el abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia, ya sea el trabajo, las relaciones, la familia, deportes. Y por último, la persistencia en el uso de la sustancia a pesar de percibir de forma clara sus efectos perjudiciales. El adicto en general sabe que se está haciendo daño, pero sin embargo lo sigue consumiendo por muchos motivos. A ver, vamos a hablar un poquito de las características que tienen las drogas en general. Ahora vamos a hablar de las tres primeras que mencionamos, que eran el alcohol, el tabaco y los estupefacientes, pero después vamos a extrapolar hacia los otros. Bueno, algunas características. Bueno, al introducirse en el organismo, alteran una o varias funciones psíquicas del mismo. Inducen a la persona a repetir su ingesta por el supuesto placer que genera. Y también esto, ¿no? El cese del consumo puede dar lugar a un gran malestar físico y o psíquico. Por lo tanto, se empieza a atravesar el periodo de dependencia física y psicológica. Esto, en definitiva, es común a todas las drogas. Vamos a ver ahora, las drogas actúan en general sobre distintas partes del cuerpo, ¿no? Más adelante vamos a ver los daños físicos. Pero vamos a intentar una clasificación muy rápida, ¿no? Más o menos para ver de qué estamos hablando. Esta primera clasificación, que esto lo vamos a hacer muy rápido, hay estudios muy detallados sobre el tema, pero no es el objetivo de esta charla. Vamos a hablar de los efectos que generan las drogas sobre el sistema nervioso central. Básicamente tenemos los depresores y los estimulantes, que los depresores, enlentecen el funcionamiento cerebral, y los principales son el alcohol, los ansiolíticos, los opiáceos. Los estimulantes aceleran el funcionamiento habitual del cerebro y provocan un estado de activación. Tenemos estimulantes mayores, que son las anfetaminas, las anfetas en la jerga, y la cocaína. Y después tenemos los menores, que sin embargo entran en la categoría de estimulantes, que son la nicotina y la cafeína. Después tenemos sustancias alucinógenas, que la más conocida, derivados del cannabis, es la marihuana. Otra clasificación podemos hacer, una difundida socialmente, duras y blandas. A nivel científico no está bien establecido a qué se llama dura y a qué se llama blanda, pero en general la gente se acostumbró a hablar de esto, por lo menos uno entiende que si habla de drogas duras, se refiere a cocaína, morfina, heroína, alcohol, que son las que generan un efecto tal vez destructor más rápido sobre el cuerpo. Y las blandas, la nicotina, cafeína, teína, que siguen siendo drogas. Entran en una de las categorías que afectan al sistema nervioso central. Después también hay otra, de acuerdo a la consideración social, pueden ser legales o ilegales. Las legales, todavía el alcohol, el tabaco y los psicofármacos, y las ilegales, cocaína, heroína, cannabis, lo puse con un signo de interrogación, porque desde hace unos años se viene hablando del uso medicinal del cannabis. Incluso hay países en los que ustedes ya deben saber, se ha aprobado el uso de la marihuana, incluso para utilización personal. Así que en una primera instancia vamos a llamarla ilegal. En nuestro país todavía se considera dentro de esa categoría. Bueno, la Argentina, vamos a ver cómo estamos en cuanto a nivel de adicciones en la Argentina. Estamos bastante mal. La Argentina las drogas han golpeado a todos los estamentos sociales.
no reconoce nivel económico, no reconoce nivel cultural, está afectando a toda la sociedad. El CEDRONAR, que es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, realiza estudios periódicos y brinda muchos informes, están todos en internet, son todos muy interesantes y algunos desoladores. Yo seleccioné algunos, por lo menos para dar una pauta de cómo estamos en este momento en el país. De acuerdo a los usuarios asistidos, porque ellos realizan todas sus estadísticas en función de eso, a los usuarios que atiende el CEDRONAR, ¿no? Que es un organismo de la Nación. Bueno, fíjense que del año 2015 al 2018, los usuarios asistidos, este es el último informe anual de 2018, aumentaron el 70%. Algo peor todavía. Vamos a seguir con esto. ¿Cuál es la sustancia de inicio? Bueno, los datos también son desoladores y a veces sorprendentes también, porque uno puede pensar que a nivel vamos a usar punteros, que el alcohol o el tabaco muchas veces son las puertas de entrada, las sustancias de inicio, pero no, por lo menos en los datos que toman, las estadísticas que maneja el CEDRONAR, que son ya con los usuarios que exigen un tratamiento contra la adicción, este es el boletín de enero, febrero, marzo de este año. Bueno, tenemos que la sustancia de inicio más popularizada es la marihuana. El porro está en todos lados. Es más, corremos el riesgo de que ya sea considerado casi un juego o una diversión habitual, al nivel del alcohol también. Porque el alcohol, lamentablemente, hay muchos que dicen que en una fiesta no puede haber diversión si no hay alcohol. Y ese convencimiento está, lamentablemente, en los adolescentes y en menores de 14 años. Vamos muy mal en el tema alcohol. Se está imponiendo eso y es muy peligroso. Sigamos con estadísticas, vamos a compararnos, a ver cómo estamos en Argentina. Vamos a compararnos con otros países de América. Bueno, ¿quién se encarga de hacer ese tipo de estudios? La OEA, que tienen una comisión dentro de la OEA, que es el CICAD, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Droga, bueno, y toma muestras estadísticas con los mismos valores en cada una de las sociedades de todos los países de América. Bueno, datos terribles tenemos en cuanto al alcohol. Fíjense que el consumo de alcohol en la población del país tenemos el más alto de América, 52%, por encima de todos los demás. Y en cocaína estamos casi al nivel de Estados Unidos, que es el más alto de la región. Por eso es muy preocupante el estado en el que se encuentra nuestro país. Les digo que desde el 7 de diciembre de 2016, la Argentina se encuentra, por un decreto, en emergencia nacional en el tema de adicción. La Academia Nacional de Medicina está haciendo hincapié, porque sigue mucho la relación de los jóvenes con el alcohol, y está haciendo notar que el 50% de los adolescentes de 14 años ya han consumido alcohol en algún momento. Y esta tendencia crece. Entonces está haciendo hincapié en que se cumplan las normativas legales en cuanto a la restricción en el consumo. En la venta y en la publicidad, en los anuncios, que limiten directamente el consumo de alcohol y de tabaco, principalmente, que son las legales. Ahora, vamos a ver, ya vimos el tema estadístico, no podemos estar muy contentos con el tema estadístico en Argentina, queda mucho por hacer. Vamos a ver qué efecto causa sobre el organismo la droga. Causa cientos de cambios en la anatomía del cerebro, la química y la señalización de célula a célula, remodela los circuitos neuronales, ¿se acuerdan que les hablaba antes del sistema nervioso central? Para asignar valor supremo a la droga a expensas de otros intereses, como salud, trabajo, familia o la vida misma. Hay una entrevista que le hicieron al doctor Gabriel Percy, que es del Instituto de Neurociencia de Buenos Aires, uno de los más prestigiosos de la Argentina, y él hace una aclaración que, independientemente del tipo de droga que nos encontremos,
Estas afectan el sistema de recompensa, donde el paciente obtiene un beneficio por el uso de la sustancia. Cuando uno, no sé, come algo o hizo algo que lo satisfizo, en realidad tiene una liberación de hormonas que en definitiva activan el sistema de recompensa, hace que la persona se sienta bien, gratificada. Bueno, las drogas justamente actúan sobre ese nivel de contacto de las neuronas y justamente puentean la estimulación, esa satisfacción normal, natural del cuerpo, y justamente puentean eso para brindarlo de una manera artificial. Entonces, el paciente cree que obtiene directamente un placer, pero en realidad está dominado, perdió su libertad, perdió su salud corporal, dominado por la sustancia. Bueno, obviamente esto cada vez se vuelve más indispensable y necesario para vivir. Y claro, esto es un ambiente social que no ayuda tampoco, porque las drogas están en algunos medios, en algunos reductos, como que se aceptan, como que no pasa nada, o si te querés divertir te tenés que drogar, o no son condenadas. Hay muchos modelos sociales que aparecen que realmente reconocen que consumen droga, y la gente los tiene como ídolos populares muchas veces. O todos saben que consume, pero no lo mencionan. Es como que todos lo sabemos, pero de eso no se habla. Pero en realidad esos casos de vida son muy tristes y lamentablemente dan un pésimo ejemplo a la juventud. En todo este camino de organismo también el entorno social acompaña este deterioro. A ver, dijimos que el sistema de recompensa, el circuito de recompensa, se sobreestimulaba, se estimulaba artificialmente. Bueno, esto se consigue a través de la liberación de dopamina. En definitiva, al cerebro le estamos diciendo que si repetimos esta conducta adictiva, vamos a tener placer, vamos a conseguir nuestro objetivo y la persona va a seguir consumiendo. La dopamina es un neurotransmisor que se encuentra en ciertas áreas del cerebro vinculadas con el movimiento, la motivación y la sensación de gratificación. Entonces, bueno, acá lo que les decía antes, ¿no? La droga sustituye lo que es natural, puentea esas funciones, y bueno, el adicto va desarrollando el concepto de tolerancia y cada vez necesita más droga para obtener el mismo efecto. A ver, ahora esto que es duro, en definitiva, no quiero dejar de mencionarlo, porque uno cuando habla de daños a la salud, vamos a ponerle nombre y apellido, cuáles son esos daños, ¿no? La cocaína, la ketamina y el éxtasis pueden causar hemorragias en el cerebro, arritmias cardíacas, fibrilación auricular, aumento de la coagulación de la sangre, espasmos en las arterias e isquemia. El alcohol, bueno, que es tal vez el que más conocemos todos, ocasiona trastornos hepáticos y cardiovasculares. Cirrosis es una palabra que, bueno, ya, lamentablemente ni tengo que aclararles a todos a qué nos referimos cuando hablamos de cirrosis. El tabaco aún hoy es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte en todo el mundo. Enfermedades del corazón, cáncer y respiratorias se ocasionan por el consumo de tabaco, principalmente por los aditivos que contiene el tabaco. Y claro, en las mujeres se agrava, porque también trastorna en el aparato reproductor. La marihuana afecta a los receptores de consumo de alimentos, provocando el poco apetito y problemas de concepto anímico como la depresión. Y seleccioné el crack, porque tal vez no es de los más conocidos, tal vez mucho en las películas hemos escuchado hablar del crack, pero es terrible. Me llamó la atención el efecto, lo que hace el crack con la persona. Fíjense, después de 12 segundos llega al cerebro. Es una acción justamente por eso crack, es fuerte y aparentemente agradable. Se está en un estado de euforia durante 5 a 15 minutos. Pero claro, después pasa ese efecto y viene la depresión. Y el usuario que hace, no quiero estar deprimido, tengo que consumir más. Bueno, y todo esto, toda esta espiral, lo que hace es, son piedras, el crack es piedra, realmente yo no sabía mucho del crack, pero el poder es tan abrumador que llega a desencadenar la destrucción de las neuronas
y provoca la degeneración muscular, además de causar un derrame cerebral. O sea, deja como vegetales directamente a las personas. Bueno, es bastante duro esto, hablar de estas cosas, porque uno muchas veces lo asocia con imágenes de personas que han quedado muy disminuidas física y mentalmente, pero lamentablemente es una realidad que atravesamos. Hay otro daño. ¿Se acuerdan que al principio les mencionaba lo de las nuevas tecnologías? Hay poco estudio sobre esto, porque en realidad son consecuencias que están apareciendo en los últimos años. Principalmente estos estudios se han hecho sobre los jóvenes. Pero claro, uno dice, ¿qué puede hacer? Bueno, lo primero, vemos que hay mucha gente que deja de realizar actividad física por ese placer que le genera estar conectado a través de un aparato con todo el mundo, con todos los amigos. Eso da menos movimiento, caso de obesidad, daños en la audición. No nos olvidemos que está todo el tema de los videojuegos que estimulan en exceso todos los sentidos. Problemas oculares. Fíjense que el estar mirando permanentemente pantallas, en general se recomienda hacer pausas periódicas cuando uno mira una pantalla, pero eso afecta a la misma secreción del ojo, y porque la invasión que se produce por estas radiaciones que vienen las pantallas, generan incluso el brillo también, un daño ocular. Daños en el sistema nervioso también, y todo esto, como les decía, los más jóvenes. Pero fíjense los casos mortales, ¿no? Poco a poco nos vamos enterando que ocurren casos mortales, y en general todavía salen en los diarios porque no son tan habituales. Entonces uno los lee, se entera de que en Corea, en Japón, en Argentina, hay casos de chicos que a veces estuvieron 20 horas jugando un videojuego y después fallecieron. Bueno, estas cosas se pueden dar por trombosis en las piernas, por exceso de horas. Fíjense esto, que también es una consecuencia de la adicción. Muerte de bebés por negligencia de los padres. Los padres muchas veces desatienden a los chicos porque están enganchados con alguna de estas tecnologías. Y esta también, que es muy triste, la muerte por tomar selfies extremas. Uno quiere compartir en una red social, ya sea Instagram, Facebook o lo que sea. Mirá dónde estoy, mirá lo que estoy haciendo, no le temo al peligro. Lamentablemente hay muchos casos que ese no temor al peligro, esa imprudencia, se ha llevado la vida de unas cuantas personas. La destrucción, hasta ahora hablamos de la destrucción que eso genera el daño que se genera sobre la persona, sobre el individuo. Pero claro, el individuo está en una sociedad interactuando con su prójimo. Este mecanismo destructor se transfiere también al grupo familiar y social. Al social, en el trabajo, es muy común, es un lugar donde se detecta, se han destruido grupos familiares, y que en realidad el grupo familiar se enferma directamente ante estas adicciones. Así, en este caso que vemos casos de violencia, abusos, crímenes, abandonos, se deterioran en general todas las relaciones sociales. Los problemas de pareja, o con la familia. Es durísimo tener en la familia una persona adicta, porque uno ve cómo poco a poco se va destruyendo a sí mismo, y realmente uno muchas veces no sabe cómo ayudar a esa persona. Eso también es otra parte del tratamiento que tiene que hacer uno, cómo ayudar a un adicto. También, claro, aparecen los conflictos en la escuela, laborales, cambian los vínculos afectivos, todo cambia. ¿Por qué cambia uno? Y todo el entorno, las relaciones con el entorno se modifican. En realidad, todas las personas empiezan a perder la esperanza, las perspectivas, las aspiraciones de futuro. ¿Por qué? Porque todo se deteriora, todo entra en una espiral muy dañina para el grupo familiar. Estos casos los podemos ver, por ejemplo, en el juego. Voy a dar ejemplos rápidos, ¿no? Pero el juego, la ludopatía, genera un efecto, esto que lo meto como adicción, pero en general, ¿se acuerdan la generación, la secreción de dopamina?
Bueno, el juego, el abuso, la adicción al sexo, los celulares, generan un efecto similar. O sea, tal vez no es directo como con estas sustancias, los estupefacientes, pero el efecto que se genera a nivel social es exactamente el mismo. De la persona que, a ver, en el juego hay familias que, bueno, tienen un ludópata y bueno, esas personas pierden la noción del peligro, de responsabilidad. Se toman decisiones totalmente imprudentes sobre sus bienes, sobre sus relaciones. Todo lo relacionan en función de la satisfacción que genera tal vez ganar o el solo hecho de participar en una actividad lúdica, y todo se deja de lado. Con el sexo lo mismo. Se quiere participar, generar diferentes actividades, tal vez más creativas, con diferentes personas, con diferentes frecuencias, diferentes estrategias, y todo lo que pueda dar lugar al sexo, pero justamente eso hace que se tomen actitudes imprudentes, que se deterioren los lazos de pareja, los compromisos que asume una pareja cuando decide formarla. Y en definitiva, esa adicción al sexo genera el efecto contrario, porque los adictos al sexo no pueden disfrutar del sexo. Son todos engaños que han tenido, pero en definitiva generan lo mismo. Llegan a la destrucción y siempre tienen que aumentar, como lo que comentaba la tolerancia, la dosis. Y bueno, con los celulares lo mismo, no se afectan las relaciones de grupo. Ya poco a poco la sociedad trata de defenderse de esto. Es muy común en los restaurantes o en las casas o en las reuniones que haya una canastita que digan, bueno, ponemos acá los celulares, porque se rompe el diálogo, realmente, y más en los jóvenes pasa, ¿no? Pero de todas maneras, me hago cargo también del uso del celular, muchas veces que uno lo podría evitar, pero es algo muy tentador y que uno realmente tiene que tomar conciencia del daño que se genera. El tema es no ser un adicto, es no alterar las relaciones familiares y sociales. Hay pautas, ¿no?, que hacen que la persona en sí, ¿por qué la persona se mete con las drogas? Y bueno, la psicología y la psiquiatría ya esto es un tema ya trillado para ellos, pero en realidad lo que hace atractivo a la adicción no es la droga en sí, sino la dependencia del estado conseguido a través de la misma. O sea, el adicto no busca la droga, busca ese estado que le genera la droga. Por eso muchas veces de una droga más blanda, después se pasa a una droga más dura. ¿Por qué? Porque necesita experimentar eso, esas sensaciones. Vivimos en una sociedad de emociones fuertes en general, y se busca eso, tener cada vez más sensación. La sociedad en general está más atada al placer físico, a la experimentación física, que a todo lo que está relacionado con la espiritualidad. Y todo esto, obviamente, fruto de una sociedad de consumo que estimula este tipo de comportamiento. Estas conductas, por ejemplo, unas que aparecen, sabemos que todos tenemos alguna adversidad, ya sea que no sé, una tragedia que nos haya ocurrido, una adversidad muy grande, problemas laborales, problemas de pareja, problemas económicos terribles. Y en este caso la droga lo que haría es brindar un camino de fuga ante esta adversidad. La persona se quiere evadir de eso, que no lo puede controlar, de esa situación difícil. Entonces, ¿qué hace? Se fuga con eso, no tiene las herramientas, no tiene las capacidades necesarias, no sabe cómo enfrenta este problema, entonces se evade. Y la droga le brinda el puente de plata para eso. También la búsqueda de placer. Esta sociedad, como les decía, es una sociedad de consumo y todo en general se ata a la búsqueda de placer. Y el placer, buscarlo en sí, no está mal. Está mal que ese placer comande nuestras vidas. Además, hay una sociedad de consumo que justamente está estimulando el placer, obtenerlo vía de una manera artificial, comprando el placer como una meta o como
llegar al placer es llegar a la felicidad. Y ese es un engaño, justamente, porque no hay que confundir placer con felicidad. Pero bueno, viene muy bien para muchas organizaciones y cómo funciona en realidad nuestro mundo. También la sociedad ha avanzado mucho a nivel tecnológico. En realidad, la vida a nivel físico hoy es mucho más sencilla que nuestros tatarabuelos. Tenemos las soluciones, se ha diversificado todo, especializado. Si queremos tener agua, no tenemos que ir hasta el río o a un arroyo a traer agua ni bombear, sino que abrimos la canilla y está. Es todo mucho más cómodo, placentero. Pero claro, el hombre descubrió que obtener todo eso le deja un vacío interior, no alcanza la felicidad, con eso no llena su vida. Y entonces, también esto por la comodidad que se obtiene fácilmente, el hombre se acostumbró a que no tiene que pelear tanto para conseguir las cosas. Las cosas se obtienen y no es necesario esforzarse tanto. Eso también hace que todo se mire con liviandad. Y bueno, hay toda una sociedad, como les decía, todo el consumo justamente está detrás de todo esto. Y la imagen importa más que la persona. O sea, en ese placer, en ese ver la felicidad a través de lo externo, se busca, bueno, la imagen se muestra como más importante. Y también una conducta que motiva la aparición de adicciones. Bueno, el hombre es un ser gregario, un ser social, y tiene obviamente esa necesidad de estar conectado, de comunicarse, de crear vínculos, y que está muy bien. Incluso esa necesidad de crear vínculos lo alivia ante las frustraciones, las adversidades que mencionamos en el primer punto. Pero claro, esa necesidad de crear vínculos está explotada justamente de una manera consumista. Entonces ahí tenemos, bueno, los celulares, los videojuegos, el riesgo extremo también. Son todas excusas, las aplicaciones del celular que surgen a cada rato, son todas maneras de vincular a la gente a través de un aparatito, pero justamente tomando una necesidad válida, lícita del ser humano, que está muy bien. Pero esto en definitiva son conductas que motivan la aparición de adicciones. Pero claro, todos no desarrollamos adicciones, algunos sí y otros no. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver un poquito. Vimos datos estadísticos, efectos sobre el cuerpo, sobre la sociedad, qué es lo que nos hace acercarnos a la adicción, temas difíciles, de los daños que se generan en el cuerpo realmente. Pero bueno, ahora vamos a ir pasando a la etapa de, bueno, tenemos este problema, un problema grave, serio en nuestra sociedad, y bueno, cómo empezamos a tratar, a abordar este tema para que sea más liviano, o para dejarlo atrás. ¿Qué podemos hacer para dejarlo atrás? En este tratamiento les quiero comentar un caso que me llamó mucho la atención. Un paciente de Carl Gustav Jung, un médico, psiquiatra y psicólogo, ensayista suizo. Jung tuvo durante un año en Zurich un paciente que se llamaba Roland H., que era un alcohólico empedernido, no podía salir de la adicción, y bueno, y Jung lo trató durante un año en Suiza. Durante ese año, este señor Roland dejó de beber, pudo lograr alejarse de la adicción del alcohol, pero bueno, después de un año, él era originario de Estados Unidos, se va a Estados Unidos, y bueno, vuelve a caer en la adicción. Directamente volvió a beber, y bueno, muy preocupado, volvió a Suiza a verlo a Jung. Jung lo estudió y le dio un diagnóstico muy claro. La única salida para tu adicción es que hagas una transformación espiritual. Otra cura no hay, sencillamente eso. Lo único que te va a servir a vos es que te transformes espiritualmente. Y este dato sirve mucho porque este señor Rowland volvió a Estados Unidos, él era un hombre de la sociedad, y empezó a conversar con sus amigos de los contactos que tuvo con Jung, y bueno, estos amigos se interesaron, muchos tenían obviamente el problema del alcohol, estaba enraizado en todos, y empezaron a hacer reuniones
y se contactaron con Jung y dijeron que se exprese un poco más, ¿no?, en cuanto a este diagnóstico que le había dado a su amigo Rowland. Y bueno, es muy interesante porque a partir de estas conversaciones, de estos consejos que dio Jung, a partir de ahí nació en Estados Unidos Alcohólicos Anónimos. Así que a partir de ahí se empezó a gestar esta sociedad. Y el método de Alcohólicos Anónimos surgió, después se extrapoló a otras adicciones. Por ejemplo, sabemos que Narcóticos Anónimos utilizan el mismo criterio, Jugadores Anónimos también. O sea, todos basados en que en esta apreciación, en este diagnóstico de Jung, que es sin transformación espiritual no hay cura. Olvídense. A ver, para ir entrando en tema. En general, decimos que las causas son externas para que aparezcan las adicciones. Pero bueno, tomando, ¿no?, con lo que comentamos recién sobre Jung, el origen se encuentra en el interior del ser humano. Lo esencial en el tratamiento es que el paciente recupere el sentido de su vida. El factor motivador es la búsqueda de espiritualidad, transformación espiritual. Todo pasa por ahí. Entonces, nosotros, desde aquí, desde el espiritismo, ¿qué tenemos para proponer? Bueno, el espiritismo propone una transformación, realmente. ¿Pero qué transformación? La transformación del espíritu del hombre. ¿Cómo? A través de una educación. Educar nuestro espíritu inmortal. Esta educación, esta transformación, va a hacer que el hombre no caiga en conductas adictivas, pero si ya está en alguna de ellas, va a tener más posibilidades de superarlas. Es muy sencillo. Por lo menos sabemos que el camino está por ahí. La ciencia médica se ha mostrado impotente muchas veces para resolverlo, y un médico ha conocido todas esas teorías y ha mostrado que el único camino es la transformación espiritual. Nosotros desde el espiritismo pensamos exactamente lo mismo, que el camino es la transformación, el conocimiento de uno mismo, entender las razones por las que estamos acá, por qué sufrimos. Pero bueno, ¿quiénes lo pueden hacer? ¿Todos? Sí, todos. Y esto mismo se lo preguntó Allan Kardec a los espíritus en su momento. Allan Kardec, la doctrina espírita se basa en 5 libros de Allan Kardec. El primero es el libro de los espíritus, que salió en París el 18 de abril de 1857. Bueno, en ese libro, Kardec le hace preguntas a los espíritus, y una justamente de las preguntas fue: el hombre, en la 909, son más de 1100 preguntas. ¿El hombre podría en todos los casos vencer sus malas inclinaciones mediante su esfuerzo? Los espíritus responden: sí, y a veces mediante un pequeño esfuerzo. Lo que le falta es voluntad. Ah, cuán poco de vosotros os esforzáis. Voluntad. La clave es la voluntad. ¿Se acuerdan de este dibujito que estaba en el flyer de la charla? ¿Se acuerdan que había una persona que entendemos adicta, que está encadenado a sustancias adictivas, cigarrillo, bebida, droga? Pero aquí, y esa es la ampliación que hice, tiene una llave que cuelga de su cuello. Bueno, esa llave yo la voy a llamar voluntad. Esa llave es la llave que abre el candado de estas ataduras que lo vinculan a las adicciones. Entonces, no tiene sentido pensar que vamos a superar una adicción si no tenemos la voluntad. Eso es imposible. Esa tiene que ser nuestra llave, obtener la llave. Esa voluntad es una función del espíritu. El ser está formado por 3 componentes, esto se lo voy a decir muy rápidamente. Tenemos el cuerpo físico, el espíritu, que es inmortal, y el periespíritu que vincula a los dos. Cuando esos 3, la inteligencia, el componente inteligente, es el espíritu. Bueno, y esa voluntad reside en el espíritu, es una función propia de él. Entonces, cuando hacemos esa formación, esa transformación espiritual, estamos trabajando justamente sobre el espíritu. A ver, esta voluntad, bueno, tenemos que hacerla crecer. ¿Cuándo se debilita esta voluntad? Y se debilita cuando nos dejamos envolver por los placeres, el ocio improductivo, los problemas en las soluciones fáciles, más o menos el ejemplo del agua que les comenté hace un ratito.
¿Por qué? Porque de esta manera entregamos uno de los tesoros más preciados, la libertad. Una de las bondades más hermosas que tiene el hombre es justamente su libre albedrío, su poder de decisión en cuanto a hacer esto o hacer aquello. Y justamente cuando entramos en el terreno de las adicciones, ese tesoro que tenemos, se lo estamos entregando a la sustancia. La droga decide por nosotros. Y eso es imperdonable, tenemos que abandonar eso. Dejamos que las adicciones manejen nuestra vida. Les quiero hacer una aclaración. ¿Se acuerdan que hablé de placeres y el bienestar? En definitiva, quiero dejar en claro que en el espiritismo no está mal buscar el placer, no está mal buscar el bienestar. Es más, el espiritismo justamente estimula la búsqueda del bienestar en el ser humano. Hay una ley del trabajo que justamente nos estimula, nos motiva a mejorar. Justamente el hombre tiene que mejorar sus condiciones de vida para él y para el prójimo también. Así que el placer no es enemigo de justamente de estos avances. Pero claro, al ser preguntado también en el libro de los espíritus, alguien Kardec, claro, Kardec le pregunta, ¿el hombre es censurable por buscar el bienestar? No, la respuesta fue bien clara. El bienestar es un deseo natural y está muy bien. Somos hombres, no pretendamos ser dioses ni no tener deseos, porque estamos en un proceso evolutivo y estamos encarnados justamente para transitar esta experiencia corporal. Pero Dios, ¿qué hace? Dios prohíbe el abuso, porque el abuso es contrario a la conservación. Él no condena la búsqueda del bienestar, pero claro, siempre que ese bienestar no se consiga a expensas de otros ni debilite vuestras fuerzas morales y físicas. Bueno, acá el tema de las adicciones, digamos que está quedando de lado, porque estamos debilitando las fuerzas morales y físicas. Entonces queda bien claro que el problema no es el placer. Está perfecto, buscar placer, bienestar. Lo que está mal es el abuso, eso sí. Vamos a seguir con la voluntad. Ya sabemos, lo dijimos recién, cuándo disminuye la voluntad, cuáles son las causas que debilitan la voluntad, pero bueno, veamos qué es lo que hace crecer esta voluntad para poder salir de las adicciones. Bueno, crece cuando educamos la inteligencia emocional y la espiritual. El ser humano acumulará experiencias vida tras vida en la ignorancia y en el dolor, hasta que llega a percibir que existe un camino mejor que el que está recorriendo. El hombre tiene muchas vidas, tiene muchas experiencias que adquieren cada una de estas existencias, también entre existencias, y nosotros mediante esta educación, este saber que podemos ir adquiriendo a través de estos principios que ahora voy a mencionar algunos, vamos a ir mejorando poco a poco en el avance de nuestras vidas, de nuestra existencia como espíritus. Venimos de la ignorancia y tenemos que salir de esa ignorancia. Venimos del dolor, porque estas situaciones difíciles nos ocasionan obviamente un dolor físico, un dolor emocional. Pero bueno, el dolor puede ser muy terapéutico. El dolor, cuando ocasiona un sufrimiento que sirve, que uno realmente sabe visualizar el por qué, entiende el por qué pasa y cómo lo puede evitar, esa es una función terapéutica del dolor. Que el ser humano, a medida que transcurre en estas vidas, poco a poco va a ir percibiendo que existe un camino mejor que el que está recorriendo. Esto va a reforzar también la voluntad, porque se va a dar cuenta que ese camino no sirve. Y así va a ir corrigiendo el rumbo. La ignorancia moral mata ideas y aprisiona al hombre en sí mismo. La ignorancia mata la libertad también. No hay hombre más libre que el hombre que está educado, que está preparado. Esta ignorancia destruye su autoestima y esta es la mayor fuente de padecimientos de la humanidad, porque es algo que lleva el hombre en su interior, en lo más íntimo de las situaciones cotidianas. Entonces lo importante es que emprendamos la búsqueda espiritual. Y la que sea, somos seres espirituales transitando una experiencia material. Tenemos que tener bien claro esto. Tenemos que arrancar de la base, que somos mucho más que un cuerpo. Entonces, esa búsqueda espiritual tiene que estar basada en esto. Somos seres espirituales y en este momento estamos acá con un cuerpo, pero no somos el cuerpo. Y aclaro la que sea, porque en definitiva no es que desde el espiritismo decimos que siguiendo estos principios que proponemos nosotros vamos a superar todos los problemas. No, no es así para nada.
Lo importante es eso, vernos como seres espirituales, que tenemos que aprender vida tras vida. Como les mencionaba, bueno, ahora vamos a hablar en definitiva, una base mínima de lo que es el espiritismo. Les voy a comentar que está basado en las enseñanzas de los espíritus del Maestro Jesús, y es la llave para este conocimiento, es la llave que proponemos nosotros para este autoconocimiento, para encontrarse, para generar esta transformación espiritual. Solo conociéndonos podremos identificar nuestras tendencias. Muchas veces pensamos que hay mucho por ver afuera, pero el camino más largo, más difícil, más profundo, es hacia adentro de uno mismo. El espiritismo nos muestra nuestro valor personal en la obra de Dios, que somos. Y que nada ocurre al azar, que todo tiene una causa y un efecto, todo pasa por algo. También nos enseña a aceptarnos como somos, que estamos transitando una etapa evolutiva en nuestra existencia. No nos condenemos, somos seres que estamos aprendiendo a ser mejores. Tenemos una serie de herramientas, pero no debemos flagelarnos ni nada por el estilo. Tenemos que aceptarnos, somos así y queremos mejorar. Queremos perfeccionarnos en el amor, en los principios de la caridad, en ser mejores personas, pero entendiendo eso. También nos aclara claramente que acá no es que hay un infierno donde vamos a ir, nos van a pegar y esas cosas, y nadie está condenado al sufrimiento. Tenemos un fuerte componente de orden instintivo, así que hay cosas que vamos a hacer mal, pero no por eso nos vamos a quemar en la hoguera. Estamos evolucionando. Y también es muy consolador el espiritismo porque nos dice que fatalmente siempre nosotros vamos a todo este camino que estamos transitando, que va a llevar mucho tiempo, en algunos más, en otros menos, de acuerdo justamente al uso que hagamos de este libre albedrío, pero vamos a llegar a la felicidad infinita. La felicidad infinita es una felicidad que nosotros ni nos podemos imaginar ahora cuál es. Tenemos vagas ideas de lo que es la felicidad, pero realmente no es nada comparado con la felicidad a la que vamos a llegar. Es un camino arduo, largo, pero lo importante es estar en el camino. Después llevará tiempo, pero bueno. Y también, con todo esto, como corolario, nadie nace adicto. Nadie. Pero ¿qué pasa? En algún momento de nuestra existencia elegimos serlo. Por alguna situación, por un tema que no pudimos superar. Pero en definitiva, no es que alguien nació en esta vida con el destino de ser adicto. No. La inteligencia en algún momento de la existencia dijo, yo voy a consumir, y después, bueno, uno se dejó envolver, pero la inteligencia en algún momento decidió inmiscuirse en la adicción. Vamos a dar algunas herramientas que nos pueden ayudar aplicando estos principios que, de acuerdo a las enseñanzas del espiritismo, que ya les digo, son principios que no son únicamente para aplicar para los espíritas, sino para cualquiera que haya tomado realmente la decisión de transformarse espiritualmente. Elegí acá algunas que tal vez son las que podemos tener más a mano para trabajar. Y en primer lugar, atentos a las compañías que elegimos. Dime con quién andas, te diré quién eres. Bueno, ok. Eso es muy cierto. Tenemos compañías visibles que pueden ser, bueno, tenemos que tratar de rodearnos de personas que no sean adictos, realmente, ya sea familiares, amigos, grupos, todas personas que no estén rodeadas de adicción o que no estén practicando adicción. Pero claro, también están las invisibles. Bueno, el ser humano, una vez que fallece, desencarna, sigue como era, no es que cambie algún hábito de los que tenía, sino que directamente el espíritu, esa alma, ese espíritu, sigue igual que como era. Si una persona fue adicta toda su vida, el día que fallece, va a seguir siendo adicta. En el plano espiritual va a seguir siendo adicta. ¿Y qué pasa? Los espíritus adictos tratan de acercarse, por la ley de afinidad,
justamente a las personas que comparten su misma adicción. Porque eso es una ley, que lo semejante atrae lo semejante. Entonces, estos adictos invisibles, ya desencarnados, se acercan a los adictos encarnados y pueden influenciar, es más, lo hacen, sus acciones y sus pensamientos. Y esta influencia es mucho mayor de la que uno cree. Se acercan mucho y influyen mucho. Por eso hay que estar muy atento a esto también. Esto también, ahora lo que dice acá, entender que pueden existir tendencias de tipo reencarnatorio. Es importante ver que si uno tiene hoy en día una adicción, es porque tal vez no pudo superarla en el pasado y también está siendo influenciado, eso hace que uno salga más, de una manera más dificultosa de la adicción, por espíritus justamente que a través de nosotros quieren volver a vivir o volver a experimentar, a sentir esos fluidos propios del adicto. Entonces, bueno, al tener el conocimiento de la reencarnación, de la existencia de vidas sucesivas en el ser, eso puede ayudar también a entendernos mejor, a conocernos un poco más. Bueno, algo importante también, hábitos y diversiones sanas. Leer textos edificantes, energía elevada, en sintonía con buenos espíritus. Textos edificantes, ¿qué son los textos edificantes? Y son aquellas lecturas que nos hacen sentir bien, que nos hacen elevarnos, saber que estamos vibrando, que estamos leyendo sobre el bien, sobre el crecimiento espiritual. Aquí nosotros solemos recomendar para la lectura en el hogar un librito muy sencillo, de lectura amena, que es el Evangelio en el hogar y el Evangelio de Jesús Jesús en el hogar, ahí me entienden, pero que es muy bueno leerlo porque es muy profundo, muy hermoso y tiene muchas enseñanzas, que incluso para leerlo en familia es muy bueno porque nosotros acá lo leemos muy a menudo y plantea cosas muy profundas. Es, digamos, cuando uno no sabe qué libro, o si preguntan Gustavo, ¿con qué puedo arrancar? Y yo te diría un libro de lectura sencilla y muy profundo, Jesús en el hogar, es muy, muy lindo. Y de paso, bueno, como les decía, que lo semejante atrae lo semejante, nunca estamos solos en esta vida, siempre tenemos espíritus afines cerca. Y si nosotros con estas lecturas vibramos mejor, pensamos mejor, vamos a atraer justamente a ese tipo de espíritus buenos, elevados, que nos van a alejar de esas adicciones. Lo importante es saber que nunca estamos solos. Practicar el saludable y poderoso acto de oración. La oración tiene un poder que realmente, desde que me acerqué a la doctrina, una de las cosas que más me impactó, yo aprendí a orar con esta doctrina, porque tiene un poder realmente impresionante sobre uno, sobre los pensamientos de uno, el pensamiento, o sea, la energía que genera la oración, genera cambios realmente, cambios en el medio y en uno mismo, y es una manera de comunicarse directamente con Dios, es agradable a Dios la oración, y no tiene que tener ningún formalismo, ninguna receta, hay una sola recomendación, que es la única importante, que sea un pensamiento profundo, sincero y que salga del corazón. Eso es suficiente y por más que uno no quiera decir el Padre Nuestro, cuando uno a Dios le habla desde el corazón, Él escucha y esa es la mejor oración. También una herramienta buena es reflexionar sobre los efectos de las adicciones en la familia y en el prójimo. Aquí hablamos mucho de la importancia, la fuerza más importante, más poderosa del universo, que es el amor. El amor es una acción que se resume hay tres patas, digamos, para esta acción, que es el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. ¿Por qué propongo el tema de la reflexión? Porque si queremos crecer en el amor, tenemos que poder ver lo que genera en el otro, en el prójimo, en el que está más cerca, justamente no solo amarnos a nosotros mismos y ser mejores y tratar de alejarnos de la adicción,
sino reflexionar también sobre el daño, sobre las implicancias que tiene nuestra adicción sobre los seres que amamos. Eso es amor al prójimo. También es muy bueno tomar pases en el centro espírita. El pase espírita produce a través de estos fluidos amorosos que se entregan en el pase, armoniza el cuerpo y el espíritu. Es una actividad que los viernes se dan en esta casa y es muy confortante y muy armonizadora. Uno viene muchas veces nervioso y se va hecho una seda, es muy bueno. Y otra parte también importante, evitar el ocio improductivo. ¿Cómo? Bueno, nosotros recomendamos, hay ocio y ocio improductivo. Nos queremos alejar del ocio improductivo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Bueno, lo que nosotros sugerimos es tomar una tarea de amor, como que puede ser colaborar en causas asistenciales y de servicio. Que una vez que uno se acerca a ese tipo de causas, se da cuenta de qué parte importante de la felicidad se puede encontrar en este tipo de actividades, de causas asistenciales y de servicio. En definitiva, crecer en el amor y en el autoconocimiento nos aleja de las adicciones. Bueno, esta es una serie de pautas, ¿no? Siempre se recomienda ir evaluando los resultados, saber cómo vamos con esto, cómo estamos avanzando de acuerdo a las metas que nos ponemos para alejarnos de las adicciones. Podemos medir los resultados, pero no nos tenemos que castigar ni ponernos mal si los resultados no son los que buscamos. Tengamos en cuenta que este es un camino lento, muy profundo. En el campo espiritual no existen los atajos. Acá hay que trabajar mucho, cada uno de los aspectos. Tenemos mucho tiempo para hacerlo, mucho para aprender. Y aquí no hay fórmulas mágicas exactamente. Y les digo que, bueno, en lo espiritual, como les decía, no hay atajos y todo lleva mucho tiempo. Y bueno, y por algo existen también las reencarnaciones, ¿no? Tenemos mucho tiempo para mejorar. La clave, justamente la llave que va a abrir todo esto, es la decisión de decir voy a emprender un camino espiritual. Con eso voy a reforzar mi voluntad y voy a poder trabajar para estar lejos de las adicciones, o para no caer en ellas o salir de ellas. Tenemos que tener paciencia, tranquilidad, paso a paso. Los ritmos de crecimiento espiritual no son los de las emociones fuertes, tal vez de algunos estímulos externos que tenemos en los medios de comunicación. Es otro tipo de camino, pero lo importante es saber que estamos en el camino por más que lleve tiempo. Eso ya de por sí es una fuente importante de felicidad. Y esta frase me gustó, hay varios autores que se la adjudican, pero en definitiva es cierta. Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquier persona puede comenzar ahora y hacer un nuevo fin. Está en nosotros tomar la llave y liberarnos de esa adicción, tenemos que dejar de ser el adictus del principio, adictus esclavo. El libre albedrío es una de las herramientas más hermosas que nos dio Dios para avanzar. Bueno, acá ya casi estamos terminando la charla y siempre elijo una frase que me gusta mucho de Herman Sedu Fox, que es un espíritu que en su momento fue medium, colaboró con Allan Kardec para la segunda edición del libro de los espíritus, y bueno, cuando ya desencarnada, eso fue en el siglo XIX, desencarnada, bueno, nos sigue enviando mensajes de amor y bueno, hay uno que a mí me llega muy especialmente y es el que quería compartir con ustedes para el final de la charla. Trabajar por el desenvolvimiento de los potenciales y de las virtudes humanas es el objetivo sagrado del mensaje inmortal del espiritismo para el siglo XXI. Educar para ser, educar para convivir bien consigo, educar para ser feliz. El espiritismo nos muestra el camino a la felicidad. Esos son los pilares de la armonía interior y de la felicidad
a la luz del espíritu inmortal en este siglo del corazón. Hermance Dufour.